ya hemos visto, hermanos, casi todos los versículos del Evangelio de Juan están llenos de verdad divina, especialmente porque todos ellos tratan de la persona del Señor Jesucristo. Así, todos los pasajes del Evangelio de Juan parecen ser destacados, pero este en cierto sentido se destaca quizás incluso por encima de los otros en importancia, y me refiero al capítulo 8, versículos 31 al 38. Así que permítame leer estos versos para que comprendamos rápidamente la importancia de esta sección. Comenzaremos en el versículo 30, que dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces usted encuentra aquí que los hombres solo pueden ser libres por la verdad. Ese es el título del mensaje. Algo que vemos muy claramente a partir de cuando Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios en ese contexto, para enseñarnos específicamente cómo ser verdaderamente libres, que es el tema, cómo ser verdaderamente libres. Y aprender de primera mano que la verdad de Dios es lo único que nos hace libres para ser hijos y no esclavos. A lo largo de toda la historia hemos buscado saber la verdad sobre la realidad, sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que tiene sentido y propósito en la vida. Por ello han surgido filosofías interminables, cosmovisiones y sistemas religiosos por todos los siglos, ¿no? En todos los siglos, donde cada uno se propone enseñar la verdad absoluta, pero todos a su vez anulan las verdades absolutas de las que vinieron antes. Pues la creencia en que la humanidad por sí sola puede formular el sistema filosófico perfecto, o sea, uno que explique completamente toda la realidad, eso alcanzó su cumbre en el periodo de la época de la Ilustración. Allí la razón humana se creía que a la larga descubriría las respuestas a las preguntas de la vida y que así solucionaría todos los problemas de la sociedad. Se suponía que los logros intelectuales y el conocimiento científico creciente traerían en algún momento la utopía. Por lo tanto, no había necesidad de la religión que por los siglos había tenido a las personas en oscuridad sofocante. No había interés en la revelación divina o la salvación, pues el hombre creía que podía salvarse a sí mismo de sus problemas, pero el optimismo de ese periodo de la Ilustración se desvaneció en tiempos recientes. La matanza inimaginable de las dos guerras mundiales, el mal insondable del holocausto nazi y la realidad aterradora de la guerra nuclear sacudieron rápidamente el idealismo irreal de los siglos XVIII y XIX. En su lugar, el escepticismo y el pesimismo comenzaron a tomar fuerza, mientras los sentimientos de incertidumbre sobre la vida y la realidad se esparcían por todas partes. Entonces, el concepto de verdad comenzó a cuestionarse cada vez más, especialmente la posibilidad de conocer la verdad absoluta. Como lo expuso Francis Schaeffer, toda la cultura occidental, incluyendo filosofía, arte, música, literatura, educación y teologías modernas, cayó bajo la línea del desespero
cuando se rechazaron las escrituras. Esto dijo. Así las personas se imaginaban que serían verdaderamente libres con negar la existencia de la verdad absoluta y con abrir los grillos de la moral bíblica. Así creían. En su lugar, solo descubrieron que estaban más vacíos y esclavos de las posesiones destructivas. Pero el escepticismo del siglo XIX culminó con el surgimiento de la posmodernidad. Una cosmovisión que sigue en boga, es la actual, en donde los posmodernistas rechazan la noción de que la verdad final sea conocible o que siquiera exista. En su lugar defienden que las verdades de las personas, ¿no?, son solo normas sociales creadas por la cultura en que vivimos. Así no hay verdades atemporales, sino preferencias efímeras. Es decir, lo que funcione para las personas es bueno para ellas. Ese es el posmodernismo. Y como los posmodernistas quieren pecar libremente, ¿cierto?, necesitan que cada verdad de esas esté determinada por la cultura y argumentan la inexistencia de una moral o una ley suprema. Por lo tanto, la virtud más noble del posmodernismo, si pudiéramos decir, ¿no?, es la tolerancia con las otras perspectivas. Sin embargo, es intolerable con nosotros, ¿cierto? Increíble. Tal cosa es especialmente cierta en la moral, donde imponer los valores parece una ofensa notoria. Así el cristianismo bíblico se convierte en la creencia más intolerable para los posmodernistas. Pero al rechazar la posibilidad de la verdad absoluta, la posmodernidad comete un suicidio eterno porque rechaza al único camino verdadero a la libertad. Rechaza el mensaje verdadero del evangelio, universal, exclusivo y absoluto. Es más, ni siquiera la iglesia, oiga bien esto, ni siquiera la iglesia contemporánea, o sea, la iglesia de estos tiempos, cree ya que el evangelio sea el único camino al cielo. Ni siquiera la iglesia cree eso. Que le voy a decir, vea, tomando unas encuestas, bueno, no muy recientes, pero me imagino que va en aumento. El 85% de los cristianos en los Estados Unidos cree que hay otros caminos para llegar al cielo. Increíble. Y el 91% de los católicos romanos está de acuerdo con eso. Increíble. Obviamente la tolerancia posmoderna redefine al evangelio y a las misiones de modo desastroso y denigra el amor en la doctrina y el dogmatismo, con lo cual destruyen las verdades fundamentales necesarias para la salvación. Pero a diferencia de las especulaciones transitorias de los hombres, la Biblia enseña la verdad atemporal, la verdad absoluta para todas las personas de todas las culturas y épocas sobre Dios y el hombre, el bien y el mal, la vida y la muerte y especialmente sobre el camino a la salvación. Por tanto, el cristianismo bíblico rechaza ese sesgo antisobrenatural que hubo en la modernidad y el escepticismo y rechaza el relativismo de la posmodernidad. Mientras el mundo se aferra a su propia sabiduría incierta, su propia sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice la Biblia en Santiago. Los creyentes tenemos en las Escrituras la roca sólida de la verdad divina, que nos declaran que Jehová es Dios de verdad, que Jesús está lleno de verdad y es el camino y la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así la Biblia es la palabra de verdad, es la verdad de Dios que así como Él es eterna y no cambia, y que la salvación viene por la fe en esa verdad. Entonces los redimidos son los creyentes que han conocido la verdad. En contraste, los incrédulos están privados de la verdad,
se desviaron de la verdad, siempre están aprendiendo, ¿cierto? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Resisten la verdad y apartan de la verdad el oído. Por otra parte, los creyentes adoran a Dios en verdad, están comprometidos con la verdad, obedecen la verdad, aman la verdad, hablan la verdad en amor y caminan en la verdad. De hecho, la verdad es parte central de la existencia y misión de la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero antes de ir a los puntos, permítame mostrarle que una de las cosas que se resalta, sí, sale a la vista muy clara en este texto, son las palabras de nuestro Señor en el versículo 31, donde dice, si perseveran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. De manera que el ser verdaderamente libre se trata de ser un verdadero discípulo, lo cual es un tema urgente e importante, pues son muchas las personas que profesan a Cristo, ¿cierto? Muchos. Son muchas las personas que se declaran creyentes en Cristo. Son muchos los que dan testimonio de su cristianismo. De hecho, es bastante común incluso en nuestra cultura identificarse con el Señor Jesucristo. Pero, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Quién es un verdadero discípulo? Así que esta es una pregunta urgente y esencial. Y usted debe poder responderla por sí mismo y por quienes lo rodean, porque no se trata de una respuesta superficial. Esta es una pregunta muy importante para nosotros y una pregunta muy importante en este punto del Evangelio de Juan, porque hemos visto indicios de fe y creencia hasta donde hemos estado acá. Hemos visto indicios de fe y creencia, ¿cierto? Los hemos visto desde el principio del Evangelio. Hemos visto la fe verdadera, como en el caso de los primeros discípulos en el capítulo 1. Y hemos visto una fe menos que verdadera, como la de aquellos que creyeron en el capítulo 2, pero Jesús no se comprometió con ellos porque conocía lo que había en sus corazones y sabía que su fe no era auténtica, no era una fe verdadera. Nicodemo representa a esas personas y expresó que sí creían que Jesús era maestro venido de Dios, pero eso no era suficiente para salvar. Eso no es suficiente para salvar. Había personas que se habían llamado discípulos, ¿cierto? En capítulo 6 se habían identificado como discípulos, pero le dieron la espalda y se alejaron de Cristo. Ahora en el versículo 30 encontramos a otro grupo de creyentes que llegaron a creer en él. Juan se refiere a ellos como los que habían creído en el versículo 31. Sin embargo, quiero que sepan cómo se refiere a estas personas, a estas mismas personas, en el versículo 44 el Señor. ¿Sabe qué les dice a estas mismas personas? Sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, ¿cómo es posible que quienes creen en él, cuya fe él reconoce con sus propias palabras, sean al mismo tiempo hijos del diablo? Bueno, ya sabemos que existe el falso discipulado. Ya sabemos que existe la falsa fe y la deserción. Ya lo sabemos. Y como enseñamos en días pasados, conocemos algo de la patología del falso discípulo, ¿cierto? Aprendimos algo de eso, ¿se acuerda? Que es movido por su atracción por las multitudes y lo sobrenatural, por el deseo de que se satisfagan sus necesidades y de que se le provea alimento y se hagan milagros a su favor. Conocemos las cosas que conducen a una fe superficial, que no es real ni genuina, pero no hemos tenido una declaración definitiva sobre cuál es la prueba de la verdadera fe hasta que llegamos a este pasaje. Así que
esta se convierte en una sección muy crítica de las Escrituras. Ahora bien, esto no es un asunto nuevo. Si volvemos al Evangelio de Mateo, que en los propósitos del Espíritu Santo aparece de primero en el Nuevo Testamento, leemos en Mateo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No iba yo todos los domingos o de vez en cuando a la iglesia? ¿No era yo el que leía la Biblia de vez en cuando? Muchos dirán todas esas cosas. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son personas creyentes que dicen que actuaron como agentes en el nombre del Señor, que echaron fuera los demonios e hicieron milagros, pero el Señor Jesús le responde: no os conozco. Así que muchos dirán tales cosas. Es más, en Mateo 13, nuestro Señor nos presenta una imagen fascinante del reino, ya que describe su naturaleza. Quizás la parábola más memorable de todas está en ese capítulo 13, sea la de los suelos, ¿cierto? En la que descubrimos que habrá personas que se comprometen superficialmente con Cristo, identificadas como el suelo pedregoso y el suelo lleno de maleza, que cuando llega la tribulación, cuando llega la persecución, o por el amor a las riquezas o las preocupaciones de este mundo, nunca dan fruto. Luego se marchitan y mueren. De hecho, Lucas 8:13 describe a estas personas como los que creen por un tiempo y luego no creen y se alejan. De ahí que los escritores apostólicos, incluido Juan, le dan mucha importancia a este importante tema, valga la redundancia. Escuchemos a Juan, el escritor del Evangelio, cuando escribe su primera epístola: salieron de nosotros. En realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se demostrara que no todos son de nosotros. Claro, Juan aquí está diciendo que habrá personas que serán a tiempo parcial, superficiales, frívolas, que no durarán, que saldrán de entre nosotros y demostrarán que realmente son anticristo, porque ese es el término que utiliza ahí en el contexto. Y el escritor de Hebreos aborda esto varias veces, pero al final del capítulo 10 dice en el versículo 38, citando a Habacuc: pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay personas que perseveran y se mantienen fieles hasta el final, y luego están los desertores. Y creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? Pienso que no pasa una semana en nuestra vida en que uno no discuta acerca de esto y se pregunte: ¿es esta persona salva? ¿Este es un cristiano verdadero o un falso cristiano? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos distinguimos? Así que eso es constante y siempre tenemos las mismas conversaciones. Quizás pregunte usted por su cónyuge, quizás pregunte por sus hijos, quizás pregunte por un vecino o por alguien que conoce, quizás pregunte por alguien en el trabajo que habla de ser cristiano, pero usted se pregunta si es legítimo, y es legítimo, ¿cierto?, hacerlo porque usted está viendo su comportamiento. Quizás pregunte por alguien que ve ocasionalmente en la iglesia y que asiste poco. Pero lo cierto es que todos pasamos por esto, todos lidiamos con esto, todos nos preguntamos constantemente quién es real, quién es genuino. No nos preguntamos necesariamente sobre todos, pero sí sobre algunas personas, e incluso podríamos preguntarnos por nuestra propia condición. Y como hay muchos que creen,
quizás no sean reales. Así que necesitamos saberlo. ¿Y por qué necesitamos saberlo? Porque necesitamos conocer su verdadera condición, ¿verdad? Para poder llamarlos al verdadero arrepentimiento y la salvación. Necesitamos saberlo, pues no queremos dar esto por sentado solo porque alguien dice creer en Jesús. No debemos conformarnos con eso, no debemos conformarnos con buenas intenciones y buena voluntad, sin importar si parece legítimo o no, pues el juicio comienza en la casa de Dios. Así que hay que empezar con quienes profesan la fe. Y aquí nos encontramos con algunos judíos, ¿cierto? Que según los versículos 30 y 31 habían creído en Jesús. Creyeron porque al principio era fácil creer. Pues Él sana, ¿cierto? Él sana a la gente. Él expulsa demonios. Él ofrece comida gratis. Él hace todo tipo de cosas que brindan beneficios asombrosos. Él promete perdón de pecados y promete el cielo y todo eso. Así que todo parece muy maravilloso. Y la gente todavía busca a Jesús basándose en todo eso. Inicialmente lo siguen buscando por esas razones. Las personas buscan en él la realización personal y una vida mejor. Las personas buscan respuestas, lo buscan porque están cansadas de su debilidad y de caer en la tentación. Lo buscan porque están hastiadas de los malos hábitos, porque quieren escapar del miedo y sentirse inseguras, porque anhelan la esperanza en la vida venidera, porque temen a la muerte, porque buscan el cielo, porque desean ayuda espiritual y simplemente porque desean pertenecer a un grupo amoroso. Por eso muchos están aquí en las iglesias. Así, por todas estas razones, usted puede empezar a creer en Jesús si es fácil. Mucha gente lo hace, pero cuando empiezan en esa dirección, el mundo, la carne y el diablo, que son quienes, los principales enemigos del cristiano, el mundo, la carne y el diablo, totalmente empoderados por su naturaleza caída, empiezan a oponerse a Cristo. Por tanto, el creyente a medias, oiga bien, el creyente a medias, que todavía ama el pecado y que no está dispuesto a ceder a las duras exigencias del verdadero arrepentimiento y la humilde sumisión a Cristo, entonces retrocede, retrocede. Puede que tarde un poco, puede que tarde mucho, pero al final lo va a hacer. Ese cristiano a media se va a apartar. Así que la fe superficial, temporal, a medias, es una realidad importante y lo es siempre en los días de Juan, en nuestros días y en todos los demás. No es tanto que leyendo a J. C. Ryle, encontré un párrafo interesante donde decía, esta es la condición más peligrosa en la que cualquier persona puede encontrarse. Estar a medio camino hacia Cristo. Estar inclinado a Jesús, inclinado a la verdad sobre Jesús, deseando lo que Jesús provee y lo que Él ofrece, pero no dispuesto a ceder a todas las exigencias que Él impone al pecador, como arrepentimiento y fe en Él, declaración de su señorío, apartarse del pecado para alcanzar la justicia. Dice este hombre, esa es la posición más peligrosa porque es el camino de la apostasía. Y si sigues ese camino y rechazas a Cristo al final, podrías ser un apóstata. Y es imposible ser renovado de nuevo para arrepentimiento. Y eres culpable de pisotear la sangre del pacto. Y eso traerá el juicio más severo en el infierno. Así que Ryle tiene razón cuando dice, este es el lugar más peligroso para estar. Yo le recomendaría a esas personas, sería mejor ser un pagano en una tierra extranjera que nunca ha oído hablar de Jesús, que estar a medio camino hacia Cristo, expuesto a la verdad y reacio a soltar el mundo, ya que aferrarse al placer carnal frente a todo lo que Cristo ofrece
Es muy peligroso extender la mano hacia Jesús. Si usted tiende la mano hacia Jesús sin soltar los placeres y las comodidades del mundo, es muy peligroso. Ahora, usted seguramente ha escuchado el nombre de John Newton. ¿Sí? ¿Ha escuchado? John Newton. Existió en 1725-1807. Fue un capitán de barco esclavista británico, quien es el autor del famoso himno Sublime Gracia, que creo yo lo cantamos hace 8 días, un hermoso himno, donde narra su propia transformación de una vida pecaminosa a una vida de fe. Y supongo que algunos de ustedes conocen algo más de su historia, pero para recordarle, él nació de una madre piadosa y un padre marino impío. Y cuando su madre murió, él tenía tan solo 6 años, por lo que fue totalmente influenciado por su padre. Su padre le obligó a ir a la Marina cuando tenía 18 años y ahí en la Marina Newton vivió una vida completamente desenfrenada de pecado y libertinaje. Trabajaba en un barco que traficaba esclavos de África a América y obviamente las condiciones para los esclavos eran brutales, pues eran considerados mercancía. Y así vivía Newton lejos de Dios, endurecido por su pecado y ciego a la maldad de sus acciones. Hasta que un día, durante una tormenta ahí en el mar, mientras su cuarto se llenaba de agua, ¿cierto? Él pensó que iba a morir. Y entonces oró a Dios pidiéndole misericordia. Y aunque obviamente no sabía nada del evangelio en ese momento, Dios comenzó a trabajar en su vida. Así pasaron 6 años viviendo entre el tráfico de esclavos hasta que alguien le predicó el evangelio. Se arrepintió, llegó a Cristo, sintiendo una enorme culpa por sus acciones anteriores. Obviamente, él escribe en su himno que era un infeliz, cierto, en español, pero en el inglés dice que era un desgraciado, era un ciego, era un perdido. Y dice que Dios lo halló, lo transformó y lo liberó. De ahí en adelante, Newton realmente trabajó toda su vida para Cristo, convirtiéndose en pastor en Inglaterra por casi 20 años y trabajando mucho en el tema de la libertad de los esclavos. También escribió un tratado famoso llamado Reflexiones sobre la trata de esclavos africanos. Y Dios usó grandemente su testimonio, llevando su tratado hasta el escritorio de un joven miembro del Parlamento británico, con el cual lograron que en el año 1807, año en que murió Newton, se aprobara una ley que prohibía la trata de esclavos. Pero lo que creo que debe impactarnos de la vida de John Newton, más que sus acciones por la libertad de los esclavos en Inglaterra, debe ser que él nunca olvidó que Dios lo había librado de su mayor esclavitud, la esclavitud de su pecado. Amén. Y él así lo comprendió y escribió mucho sobre eso, de que en sus vicios y en su pecado era mucho más esclavo que cualquier africano de esos que él transportaba, y que la verdadera libertad uno la experimenta no porque las leyes de un gobierno lo liberen, sino porque Cristo lo hace haciéndolo nacer de nuevo con deseos libres para obedecerle. De hecho, él escribe en su autobiografía esto: aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, pero puedo decir de verdad que no soy lo que era, un esclavo de pecado. Fin de la cita. Y por supuesto, sé que lo dijo porque él había experimentado la verdadera libertad por medio de su Señor Jesucristo y lo celebraba. De manera que este es el tema que vamos a tocar en esta mañana, la verdadera libertad. Y para hacerlo vamos a dividir nuestro texto en 3 partes, para ver cómo es que una persona puede ser verdaderamente libre. Y lo primero que vemos a partir del verso 31 es que usted será verdaderamente libre si permanece en la verdad de Dios. Verso 31. Usted es verdaderamente libre si permanece en la verdad de Dios.
Aquí el Señor nos explica que es verdaderamente libre solamente aquel que permanece en la verdad. Y si usted recuerda, el Señor Jesús ha declarado ser ¿quién? El gran yo soy. Y que todos iban a reconocer esto en su exaltación. Sin embargo, el verso 30 habla de que muchos creyeron en él, lo cual pensamos que aparte de que algunos pudieron creer de verdad, esto corresponde más a una fe superficial, a una fe que cree temporalmente, de la que habla mucho Juan en su evangelio, porque ahí en Juan 2:23 dice la misma frase. Dice que muchos creyeron en él, pero luego el siguiente versículo dice que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía. Así que esto es parte esencial de la teología de Juan. Lo es porque es algo que Jesús enseña con frecuencia. Jesús siempre está separando la fe superficial de la fe genuina. Y lo hace principalmente diciendo que la fe genuina siempre, la fe verdadera siempre, siempre persevera, siempre permanece. Aquí el verbo traducido como permanecer es usado unas 70 veces en los escritos de Juan porque es la evidencia más objetiva, es el fruto más visible de una fe salvífica que persevera. Entonces, muchos de esos judíos decían, te creemos, pero Jesús dice que conoce sus corazones y sabe que no es así. De manera que el Señor Jesús les está diciendo a estas personas que dicen creer y nos dice hoy a nosotros, como creyentes en esta mañana, que solamente el que permanece en su palabra tiene una fe genuina, que solo aquel que permanece en su palabra es su discípulo verdadero. Pues si usted observa, estas mismas personas son las que en 2 versículos más adelante van a cuestionar la palabra del Señor Jesús en vez de creerla, ya que ellos le preguntan, ¿cómo dices tú que necesitamos ser libres? Y con esto demuestran que la palabra no permaneció en ellos. Pero un verdadero discípulo que en verdad sigue a Cristo y llega a la salvación es el que permanece. Porque el discípulo es alguien que aprende de otro, ¿cierto? Eso es discípulo. Es alguien que sigue la enseñanza de otro. Entonces, un discípulo que dice creer, pero no sigue la palabra de su maestro, no es nunca un verdadero discípulo. En otras palabras, un creyente temporal no es un creyente. Un discípulo temporal no es un discípulo verdadero. Alguien dirá, bueno, entonces nosotros nunca vamos a poder saber si somos discípulos verdaderos sino hasta el final. Solo lo sabremos hasta la muerte porque tenemos que permanecer hasta el final. Pero no es así. Sí lo vamos a saber por lo que se dice ahí en el versículo 32. Lo vamos a saber porque hay un fruto inmediato. No hay que esperar hasta el final. Hay un fruto inmediato. Hay una reacción inmediata en la persona que comienza a permanecer. Pues noten que si uno permanece, ¿qué va a pasar? Pasa que si usted comienza a permanecer en Cristo de verdad, usted en primer lugar va a conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La respuesta es simple, la verdad es lo que corresponde a la realidad. La verdad es conformidad a la realidad, ¿verdad? La verdad describe las cosas como son. Una mentira es algo falso que no corresponde a la realidad. Y en el contexto de la Biblia, cuando habla de verdad, obviamente no está hablando solamente de cosas físicas y temporales. Está hablando de la verdad del cosmos, de los propósitos eternos del mundo, de la razón de por qué fue creado el hombre. Está hablando del fin del universo. Está hablando de verdades profundas, ¿cierto? Está hablando de la verdad de que hay un rey en este universo que gobierna y juzga. Y toda esa verdad solamente se aprende en la palabra que nos revela a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La persona de Cristo explica la realidad del mundo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nada tiene sentido sin Cristo. Él es la razón por la que fuimos creados. Fuimos creados para exaltarlo y adorarlo. Él es la razón por la que podemos tener comunión con Dios. Porque cuando conocemos a Cristo y conocemos la verdad de su cruz y de su resurrección, esa verdad en la cual permanecemos nos hace libres, nos libera. Dice que seremos libres porque si conocemos la verdad en la palabra, conoceremos obviamente la verdad del evangelio que está revelado en la palabra. Conoceremos el evangelio de Cristo.
el mensaje de Cristo y su cruz y su resurrección. Y nosotros como cristianos somos transformados por esa verdad de la palabra y liberados de nuestra esclavitud. Ahora, ¿de qué tipo de libertad está hablando Cristo? Bueno, en primer lugar, de la libertad que comienza con la conversión. Cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos da vida, cuando nacemos de nuevo, en ese momento recibimos una nueva naturaleza espiritual. Sabemos, somos hechos, nuevas criaturas, y con esa nueva naturaleza, ya por primera vez en la vida, somos capaces de obedecer a Dios. Así que es una nueva libertad de hacer el bien. Porque desde el momento que uno cree y comienza a permanecer en Cristo, ya no tiene que pecar. Antes de eso, todo el que nace en Adán es esclavo del pecado y solamente puede pecar. Claro que la persona es libre de escoger entre pecados, ¿cierto? Puede mentir o ser orgulloso, puede matar o odiar. Hay mucho pecado del cual puede escoger el pecador, pero es esclavo de ese pecado. No puede buscar a Dios, no puede hacer el bien. Sin embargo, cuando uno llega a la verdad, el Espíritu Santo le hace libre, libre de escoger el bien, libre de buscar a Dios. Es decir, se nos da una nueva capacidad para obedecer. Y ahora, aunque aún podemos caer en pecado, porque, claro, estamos todavía sujetos a este cuerpo de muerte, como dice Pablo, eso no significa que tengamos que pecar. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que el cristiano nunca peca por obligación, pues ya es libre para obedecer, porque Cristo nos ha librado, nos ha regenerado. Y como dije, seguimos pecando porque tenemos todavía cerebros que son inclinados al pecado. De manera que esto nos presenta otra parte de nuestra libertad, que no solamente recibimos un espíritu nuevo que es libre de obedecer, sino que también el Espíritu Santo, después de la regeneración, comienza un proceso de santificación que nos está liberando de la presencia del pecado, lo que habla de un proceso de transformación en que nuestros cuerpos, nuestras mentes están siendo liberadas por medio de la palabra, por medio de la verdad. Así, cada día estamos menos y menos inclinados a nuestros vicios, y cada día estamos más y más libres en nuestra experiencia. Pero el punto, en los dos casos, tanto en la regeneración como en la santificación, el Espíritu Santo obra esa libertad a través de un solo medio, a través del medio de la palabra de Dios, a través de la verdad de Dios. Y como mencioné antes, es importante afirmar esas dos realidades, porque si no fuera por esas dos realidades, nunca podríamos tener la seguridad o la certeza de nuestra salvación. Pues si usted solo puede estar seguro de que es un discípulo verdadero si permanece hasta el final, pues nunca podría estar seguro hasta llegar al final, ¿cierto? Pero por eso es importante también fijarnos en esa última frase, que si usted está permaneciendo, será libre para obedecer. Y esa libertad comienza desde la conversión, no solamente al final. Entonces, por un lado, es cierto que la verdadera fe se evidencia al permanecer hasta el final, pero por otro lado, creer la verdad produce un cambio inmediato en el corazón del creyente, que el que comience a permanecer es liberado de su esclavitud al pecado. Entonces usted puede saber que está permaneciendo, ¿cierto? Usted puede tener confianza y certeza de que es salvo por medio de la libertad que la verdad ha producido en su corazón. Así que esta es una fuerte exhortación para nosotros, ¿no? Para no ser creyentes superficiales como estos judíos de acá, que solo creyeron por un momento,
Por el contrario, tenemos que permanecer en la palabra, creer tan firmemente de que nunca vamos a dejar la palabra y medir esta perseverancia en la libertad que nosotros experimentamos de nuestro pecado. Y claro, seguimos pecando, como decimos, de algún modo, pero hay una diferencia, oiga bien, hay una diferencia entre la persona que es esclava de su pecado, que es esclavizado por los vicios y los malos hábitos de vida, que no los puede dejar, y un cristiano que es libre de todo eso, pero que puede caer en algún momento. Amados, el mero asentimiento, o sea, la mera aprobación, la mera confirmación mental de Jesús no es suficiente para ser salvo. Los demonios creen y tiemblan ante Jesús. Dice Santiago 2, ¿no? Ellos tienen una teología ortodoxa, pero no obedecen a Dios, no obedecen a Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia para alguien que desea ser libre? ¿Cuál es el parámetro para un verdadero seguidor de Cristo? Bueno, es perseverancia, o si prefiere otra palabra, es resistencia. Esa es la cuestión. Y esta simple declaración de permanecer en la palabra debería estar subrayada en la Biblia y en la mente de todos nosotros. Pues, ¿qué significa eso? Significa obediencia a todo lo que Jesús ha dicho. Ah, no, es que eso de la ordenanza del bautismo, no me parece. La ordenanza de la Santa Cena, no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dio esas dos ordenanzas? El bautismo, la Santa Cena. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y estamos diciendo que permanecer en la palabra significa obediencia a todo lo que Jesús ha dicho. Significa un patrón de vida de obediencia. Mire, lo que sucedió cuando usted fue salvo, le voy a recordar algo. Lo que sucedió cuando usted fue salvo es que usted confesó a Jesús como ¿qué? Como Señor. Y esa es la gran confesión de la fe cristiana. Jesús es Señor, curios, es el término, ¿cierto? ¿Y usted es qué? Doulos, su esclavo. Esclavo es el término literal correcto. Las versiones tratando de suavizar colocaron ¿qué? Siervo. Lo tradujeron siervo. Pero no, doulos es esclavo. Les recuerdo. Entonces, el Señor Jesús es Señor. Él es Señor. Y yo soy su esclavo. El Señor Jesús es mi amo, es mi Señor, y eso define esencialmente lo que significa ser obediente. Él es el soberano, Él es el gobernante, Él da las órdenes y los mandatos, y yo respondo con amorosa obediencia. Amén. Entonces, ¿cuál es la marca de alguien que es libre? ¿Cuál es la marca de un verdadero creyente? No es una profesión, no es una oración que yo hice la oración de fe, pastor, hace 5 años, hace 20 años. No es eso. No es un evento pasado. Es una obediencia amorosa continua. Así que nos caracteriza nuestra perseverancia en la obediencia amorosa a la palabra de Dios. Así es como reconocemos a un verdadero creyente. Sobre todo usted lo llega a reconocer en medio de la persecución, ¿cierto? Pues la persecución no destruirá su fe. Eso no va a destruir su fe. Su fe, si es verdadera, no la va a destruir. Más bien, la persecución revelará la legitimidad de su fe. Los problemas revelarán la legitimidad de su fe. Esa será la prueba de su fe, pues es un don. La perseverancia es un don. Así usted debe orar en la persecución, debe orar en las dificultades, debe orar en el sufrimiento, debe orar si tiene dudas sobre la legitimidad de su salvación. Ore en las circunstancias extremas y recibirá el mayor don. Si su fe sobrevive, entonces sabrá que es auténtica. Así que donde no hay perseverancia, no hay salvación, no hay salvación. Y si usted se pregunta, ¿qué pasa con fulanito que no va a la iglesia?
¿Qué pasa con fulanito que no muestra interés en las cosas de Cristo y en su palabra? Bueno, ahí es bastante fácil responder a la pregunta. Porque el parámetro es la fe perseverante y ese es un don celestial que no muere, pues la fe perseverante, la fe salvadora es un don de Dios. Por eso el diablo intentó destruir la fe de Job, pero no pudo. El diablo intentó destruir la fe de Pedro, pero no pudo. Y el diablo atacó a Pablo, pero no pudo destruir su fe, porque la fe salvadora no se puede destruir. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Es la perseverancia y la resistencia en la obediencia amorosa a la palabra de Dios. Así que es muy, muy importante analizar nuestras vidas y ver el fruto de esa libertad. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra exposición, y es que usted será verdaderamente libre si reconoce su esclavitud. Versículo 33. Si reconoce su esclavitud. El versículo 36, ahí ellos entienden hasta cierto punto lo que Cristo está diciendo y lo niegan. Si Cristo está diciendo que pueden ser libres, eso significa que no son libres, que son esclavos, ¿cierto? Y noten también que ellos saben que Jesús no habla de la esclavitud física, porque dicen que nunca han sido esclavos de nadie, sin embargo, eran súbditos de Roma para ese momento y habían sido esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los asirios y de los medopersas. Así estos, aunque no entienden perfectamente lo que Cristo está diciendo al 100%, sí captan la idea de que habla de algún tipo de esclavitud permanente. Así que responden, no, nosotros somos del linaje de la simiente de Abraham. Y como hijos de Abraham, ellos se consideraban hijos del rey, hijos libres, hijos del reino eterno. Ellos creían que todas las demás naciones, que todos los demás pueblos iban a estar esclavizados a ellos y no al revés. Ellos conocían las promesas que vemos en la escritura de que todo el mundo iba a estar sujeto a Israel en el reino. Seguramente tenían memorizado esos pasajes que hablan de ello, como Isaías 60:10, que dice, extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y todo será asolado. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos linajes de Abraham, somos israelitas, no somos esclavos de nadie. El mundo será esclavo para nosotros, dicen ellos. Somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo dices tú que nosotros necesitamos ser libres? Y obviamente esa frase, ¿cómo dices tú? Es una frase que demuestra que no están permaneciendo en la enseñanza del Señor Jesucristo, sino que lo están cuestionando, ¿cierto? Entonces Jesús responde ahí, versículo 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y esa es una de las afirmaciones más importantes del Evangelio, que cada pecador nace no solamente como pecador, sino como esclavo de su pecado. Lo que es algo obviamente importante porque Cristo introduce el concepto con el ya muy conocido de cierto, ¿cierto? Una fórmula que él usa con frecuencia para decir que todo aquel que hace pecado, todo aquel que comete pecado es esclavo de su pecado. Y la palabra todo, dentro de la frase, demuestra que no existen excepciones a esta regla. Pues todo el que peca es esclavo de su pecado y continúa pecando toda su vida. Todos nacemos así, todos heredamos el pecado de Adán, como Pablo explica en Romanos. También dice en la misma carta que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Cristo aquí está hablando de una realidad para cada ser que nace en Adán la realidad de que es esclavo del pecado. ¿Y qué significa esto? Bueno, aunque ya lo mencioné, lo que caracteriza a un esclavo es su obligación, ¿cierto? Por encima de todo, el esclavo está obligado ¿a qué? ¿A obedecer a qué? ¿A quién? A su amo.
Y no está libre para ir donde quiere ni hacer lo que quiere porque pertenece a un amo. Entonces tiene la obligación de obedecer a ese amo, hacer lo que el amo quiere que haga. Entonces el hombre caído tiene que servir a quién? A su amo, el pecado. Y lo hace en diferentes maneras, como dije. Puede escoger entre diferentes pecados. Algunos sirven más al alcohol, otros sirven más a la mentira, otro al egoísmo, otro sirve más a la vanidad, pero todo hombre es esclavo. Nadie sin Cristo es libre de esa esclavitud. Por eso es necesario nacer de arriba, ¿verdad? Nacer de lo alto. Y eso es lo que realmente nos caracteriza a nosotros como creyentes, que ya no somos esclavos del pecado. Pablo explica en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice luego en el 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. De modo que lo que distingue al cristiano es que podemos decir, yo era un esclavo de mi pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo y de la justicia. Antes era esclavo del pecado, pero ya no lo soy. Y este es el punto en esta sección para llegar a ser libre. Lo que usted tiene que hacer es reconocer su esclavitud, que usted ha estado esclavo a su pecado y por eso no permanece. Y ellos lo negaban. Estos judíos lo niegan. Y hoy tenemos a una cantidad de creyentes que niegan, lo niegan. Cristo de hecho arranca su ministerio en Mateo 5 con las bienaventuranzas. ¿Y cuál? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? A ver. Bueno, ahí dice, bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Y qué es eso? Bueno, es el que reconoce su bancarrota espiritual, es el que sabe que es un mendigo, es el que no tiene justicia, el que sabe que es un esclavo de pecado, que no tiene esperanza. En otras palabras, el único, el único que va a pedir es el que sabe que es esclavo, va a pedir libertad. El único que va a pedir libertad es el que sabe que es un esclavo. Si usted no considera un esclavo del pecado, usted no va a querer libertad. Usted no va a querer ser libre, porque usted, según usted, en sus términos, usted es libre. Y estos judíos dijeron que eran hijos de Abraham y que por eso no eran esclavos de nadie, pero se olvidaron, como Pablo explica en Gálatas 4, de que Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? El hijo de la esclava Agar, Ismael, y el hijo de la promesa, Isaac. Así que el que es el verdadero descendiente de Abraham no es por linaje físico, sino por fe en la promesa. Por eso nosotros también hemos llegado a ser descendientes de Abraham por fe. Pablo nos dice en Gálatas 3:29 de que los que estamos en Cristo somos ciertamente el linaje de Abraham y herederos según la promesa. Pero ellos, aunque físicamente eran descendientes de Abraham, eran como Ismael, lejos de las promesas de Dios porque eran incrédulos. Y creo que el mismo principio lo podemos aplicar aquí a nuestras vidas, porque hay muchos por ahí que piensan que porque son miembros de determinada denominación cristiana, ¿no?, se les llena la boca de decir yo pertenezco a... porque pertenecen a alguna iglesia en particular, o porque son parte de un sistema religioso, cualquiera que sea, son verdaderos cristianos y que tienen asegurado el cielo. Pero esto no vale nada, hermano. No vale nada, mi amigo. No vale nada si usted sigue esclavizado a su pecado. Lo único que importa es reconocer su esclavitud y pedir ser liberado por Dios de esa esclavitud. Y creo que como otra aplicación aquí para nosotros es como hemos sido libres, debemos expresar nuestra gratitud a Dios por esa liberación, ¿cierto? Porque ciertamente fuimos liberados de un amo tirano y malo, muy malo, cuando no había ninguna esperanza para nosotros. Y es importante reconocer la profundidad y la desesperanza de nuestra esclavitud, porque eso aumenta nuestra gratitud a Dios, ¿cierto? Pues si usted piensa que Dios le ayudó solo un poquito ahí para llegar a la salvación, pues usted le va a dar un poquito de gracia,
¿cierto? Y por eso es que usted es ahí a medias y sin zapatos. Pero si entiende que fue esclavizado al pecado, sin esperanza, que era esclavo de un amo tirano que nunca jamás lo iba a soltar por toda la eternidad, pues debería estar mucho más agradecido por la liberación que Cristo le dio de su palabra, por su verdad. Lo que nos coloca ahí en nuestro último punto. Usted experimentará la verdadera libertad, usted será verdaderamente libre si el Hijo de Dios lo hace libre. Versículo 35. Mire, si usted quiere ser verdaderamente libre, usted debe ser liberado por el Hijo de Dios. Ahora, aquí hay una analogía que fue un poquito demoradita para comprender al principio, pero ¿de dónde viene esa idea de casa, el esclavo en la casa y esto? Bueno, yo entiendo que la idea de la casa conecta fácilmente al tema porque en el primer siglo, en ese tiempo, los esclavos eran esclavos de casa. Eran los que servían ahí en la casa, ¿cierto? Esos eran los esclavos. Y ellos estaban argumentando que eran hijos de Abraham, que pertenecían a la simiente de Abraham. Entonces esto les daría acceso a la casa de Dios, ¿cierto? Porque ellos se veían como hijos del reino. Ellos comprendieron que Israel era llamado hijo de Dios. Recuerden allá eso 4:22, Dios dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. El problema es que no entendían este concepto que uno es un israelita no solamente por descendencia física. Por eso en Romanos 9:6, Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. De hecho, los israelitas que fueron incrédulos fueron rechazados, ¿cierto? Pablo explica en Romanos 11 que fueron cortados del árbol, fueron rechazados. Claro que la nación de Israel será restaurada al final del tiempo, como Pablo explica en Romanos 11:26. Pero acá Jesucristo no habla de eso, sino que está condenando a unos judíos que son físicamente judíos, pero no son salvos porque no tienen la fe de su padre Abraham. ¿Sí ve? No tienen la fe de su padre Abraham. Sí, eran hijos del linaje de Abraham, pero no eran hijos espirituales. Perdón. Y Jesucristo admite esto. Noten en el versículo 37, sé que soy descendiente de Abraham. Claro, físicamente son descendientes. Esto los hace hijos de alguna manera. Están ahí dentro de la casa, como también estuvieron Isaac e Ismael dentro de la misma casa de Abraham. Pero el punto es que aunque los dos estuvieron en la misma casa, no tenían los mismos derechos. Entonces, Cristo está haciendo aquí un contraste entre el creyente y el incrédulo. Amén. ¿Sí lo ve? Entre el libre y el esclavo. De hecho, usa el mismo verbo cuando dice que el hijo queda en la casa. Ese es el mismo verbo del versículo 21 para permanecer. Y el hijo es quien permanece en la casa. El esclavo no permanece. Ah, ahora, ¿por qué el esclavo no permanece? Bueno, no permanece porque la casa no le pertenece y no tiene autoridad en esa casa. De hecho, puede ser echado, ¿cierto? Incluso puede ser vendido a otra casa. Así, ¿quién es el único que permanece en la casa siempre? Es el heredero, es el hijo. El hijo es quien tiene toda la autoridad de hacer lo que quiere con la casa porque le pertenece. Y aquí podríamos pensar que Cristo se está refiriendo en términos generales a cualquier padre, a cualquier hijo, a cualquier esclavo. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Jesús no está hablando de cualquier hijo, sino de sí mismo. De él mismo está hablando. Noten el versículo 36. Así que si el hijo, y los traductores, ¿no? Algunos correctamente lo ponen ahí en mayúsculas, ¿cierto? En algunas versiones. Así que si el hijo, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que además entendemos que Jesús aquí no hablaba de nosotros como hijos de Dios, no se estaba refiriendo a nosotros, aunque nosotros llegamos a ser hijos adoptados por Dios por medio del Señor Jesucristo, porque el hijo de la casa de Dios es uno, entonces solamente es Cristo, el Hijo, ¿cierto? Él es el Hijo eterno, es nuestro Señor Jesucristo y a Él le pertenece todo. Él tiene autoridad sobre toda la casa de Dios.
De hecho, el punto es que el único que tiene autoridad en esa casa solamente es el Hijo de Dios, y en todas esas historias, por eso es que en todas las historias del Antiguo Testamento sobre Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, todas ellas apuntan al Hijo, a Jesucristo, porque solamente Cristo puede hacernos libres, libres del pecado. Como usted entenderá, un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Un siervo no puede librar a otro siervo. Tal vez por esa jerarquía en la casa, de alguna manera un esclavo puede dar una promoción a otro esclavo, pero un siervo no puede liberar a otro siervo. Hebreos 3 habla de esto. En Hebreos 3:5 dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Lo fue como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Hebreos 3:6 dice que Cristo, como hijo sobre su casa, tiene el derecho y la autoridad de librar a los esclavos. Crisóstomo, ¿se acuerda? El de la lengua de oro, hablando de Juan 8, haciendo un comentario de Juan 8, dice: no penséis que serán liberados del pecado por los ritos y por ceremonias de la ley de Moisés, porque Moisés no era más que un siervo y no tenía esa autoridad perpetua que tenía el Hijo. Pero si el Hijo os hace libres, seréis libres de verdad. El punto nuevamente es que solamente el Hijo de Dios puede hacer esto. De manera que este es un mensaje exclusivo, porque nadie más puede darle a usted verdadera libertad. Solamente Jesucristo libera de la esclavitud al pecado. Solamente el dueño de la casa puede dar libertad. Cristo está diciendo: mire, yo tengo la autoridad de liberarlo. Y si yo lo libero, usted será total y verdaderamente libre por siempre. Yo puedo dar esa libertad a los que quiero. A los que quiere Él puede darle esa libertad. Cuando el dueño de la casa da libertad a un esclavo, es libre por siempre. Pero lamentablemente Cristo aquí no había dado libertad a estos judíos. Y Él lo sabía. Sabía que aunque ellos creían de manera superficial, de manera temporal, no eran libres de su pecado. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cuál era la evidencia de esto? Bueno, lo sabemos porque Cristo les dice nuevamente que ellos no permanecían en su palabra, verso 37. Jesús dice que su palabra no encontraba cabida en ellos. Nuevamente el problema de las palabras de Jesús. Muchos tienen problemas con las palabras de Jesús. Dirán, las palabras del pastor, no, yo nunca he hablado aquí mis palabras. Son las palabras de Cristo. Y esa palabra de Cristo no había tenido cabida en los corazones de estos hombres. La idea de ese verbo en griego es que ellos no habían recibido la palabra. No la aceptaban. La palabra de Jesús no halló lugar, no tuvo espacio en el corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque eran esclavos de su pecado y no lo reconocían. El pecado había llenado su corazón y no hubo espacio para la palabra de Cristo. Y la evidencia que Cristo les da para probar que eso era cierto es decirles que ellos procuraban matarlo. Entonces, un concepto que vemos con frecuencia en la palabra es el que hay solamente dos caminos, de que solo tenemos dos opciones. Y Cristo dice en otro contexto, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Y si la palabra de Cristo no encuentra espacio en el corazón de alguien, tarde o temprano va a buscar matarle, porque solamente existen esas dos opciones. O usted va a servir a Cristo, o usted va a servir al pecado. Servirá al uno o servirá al otro. O usted va a matar su pecado para abrazar a Jesucristo, o usted va a matar a Jesucristo para abrazar su pecado. Esas son las dos únicas. Entonces, hay que preguntarnos si la palabra de Jesús habita o encuentra espacio en nuestros corazones. Si la palabra vive libre en su mente. Así que este es un buen momento para reflexionar sobre nuestras vidas espirituales, para ver si somos esclavos o libres. Y aunque todos pecamos, debemos poder ver la diferencia entre la esclavitud en la que antes vivíamos, cuando no podíamos dejar de pecar, y hoy, cuando a pesar de nuestras fallas,
de nuestra incapacidad, estamos dispuestos a obedecer. Pero si aún no conoce esa verdadera libertad, hoy es el día de arrepentirse de sus pecados y acudir a Cristo para la salvación y la libertad que Él da. Y para nosotros que hemos llegado a Cristo, la pregunta es, ¿qué haré con esa libertad que tengo? ¿Qué haré con la libertad que el Hijo de Dios me ha dado? ¿Va a regresar a servir a su viejo amo, quien lo maltrató y lo esclavizó? ¿O va a servir al que lo liberó? Creo que no podemos hacer menos por la eterna libertad que Cristo nos ha regalado, sino que darle infinitas gracias. No podemos hacer nada menos. Y servirle a Él, y servirle a su obra, y servirle a su reino, y comprometerse con Él, y comprometerse con su obra. Deje ya las excusas para otro día. No quedan bien. Hay libertad en Él y debemos darle gracias y vivir para Él.